Buenos días. Yo les voy a hacer una presentación sobre el manejo del núcleo en la cirugía de catarata. Es más para los que estamos empezando en la cirugía, no es para los que operan catarata habitualmente. Son unas técnicas endocapsulares porque nosotros siempre nos encontramos ante algún problema con cómo romper el núcleo en la cirugía. Yo presento algunas técnicas para mejorar estos problemas que tenemos nosotros. Todas las técnicas modernas están orientadas hacia desmontar y fragmentar el núcleo de la catarata para facilitar su retirada del ojo. Han sido desarrolladas para utilizar más fuerza mecánica para fragmentarlo y minimizar la potencia del foco y de la energía de los ultrasonidos. Estas técnicas endocapsulares o estrategias para fragmentar y desmontar el núcleo se pueden dividir en dos grandes grupos. Unas serían las técnicas de esculpido y las otras serían la técnica de chopping. Las técnicas de esculpido, que una de las más conocidas, que es la más utilizada, digamos, es el divide and conquer. Fue la primera vez descrita por Howard Gimbel en 1987. Estas técnicas de esculpido en general utilizan más potencia del foco y mucho menos vacío, casi nada de vacío. Es una técnica bastante fácil de realizar, por eso nosotros la estamos utilizando al principio de la curva de aprendizaje. El concepto es bastante fácil, es dividir el núcleo en 4 fragmentos iguales, móviles, que pueden ser posteriormente focoemulsificados y aspirados en la zona central segura. Es la plataforma de la curva de aprendizaje de los cirujanos en formación y puede ser una reserva en caso de fracaso de otras técnicas para los cirujanos más experimentados. Primero, ¿qué se hace en la técnica de divide and conquer? Es meter el foco dentro, hacer un surco. El surco tiene que empezar a las 12 y acabar a las 6. Ahora, las paredes se hacen bastante rectas, tienen que ser paralelas. El surco tiene que tener un diámetro de 1.5 el diámetro de la aguja del foco. Primero se va hacia abajo, esculpiendo hacia abajo. Luego vamos horizontalmente para no pinchar la cápsula posterior, y luego hacia arriba y hacemos 2 surcos que son perpendiculares. Luego se rota este surco, se hace otro surco perpendicular al primero y luego se fragmenta el núcleo utilizando un manipulador. Se pueden cruzar los instrumentos. Yo presento aquí 2 técnicas de fragmentar el núcleo. Se puede fragmentar el núcleo cruzando los instrumentos cuando ellos están perpendiculares, o si no, ponemos el surco a 45 grados de los instrumentos y haciendo fuerzas opuestas se puede fragmentar el núcleo y hacer la primera fragmentación. Y luego vamos rotando el núcleo y vamos haciendo fragmentos hasta dividirlo en 4. Las ventajas de las técnicas. Ahora, otra técnica, por ejemplo, de esculpido, que los cirujanos que empezamos siempre nos encontramos, yo me encontré, por ejemplo, en esta situación de hacer una olla central y no tener ningún apoyo. A veces se puede hacer cuando lo que queda del núcleo es un poco más blando, se puede subir mucho el vacío e intentar aspirar lo que queda a la parte del núcleo y darle la vuelta a la catarata, al núcleo que queda. Ahora, esto se llama la técnica de la olla, la técnica Bowel Technique. Ahora, las ventajas de las técnicas de esculpido es que se puede ampliar al principio de la curva de aprendizaje, es más segura, tienes más espacio para manipular los fragmentos y es muy utilizada. Las técnicas del chopping utilizan menos potencia del foco y un vacío alto, requieren más experiencia por parte del cirujano, producen menos daño endotelial porque no utilizan tanto potencia del foco. La primera técnica fue descrita por Nagahara en 1993 y se llama Foco Chop o Non-Stop Chop, o tiene bastantes nombres. Nagahara Chop utiliza fuerzas horizontales para fragmentar el núcleo. Se utiliza cuando hay capsuloresis pequeñas, se puede utilizar en cámaras profundas, y todas las técnicas de chop se utilizan con núcleos más duros de una densidad mayor. La técnica es meter el foco
En principio hacer un disparo de FACO para empalar el núcleo a las 12 o en la parte central, y luego entrar con un chopper, que es un instrumento que se ve ahí en la primera figura a la izquierda, por la paracentesis, entrar debajo de la resis a las 6 y tirar del chopper hacia la punta del FACO para hacer, y al llegar exactamente a la punta del FACO, hacer una separación entre los instrumentos para que se fragmente el núcleo. Luego se rota el núcleo y se hace el mismo procedimiento para fragmentarlo en varios fragmentos. Se pueden fragmentar en hasta 8 fragmentos, porque en las técnicas de chop no hay tanto espacio como en las técnicas de esculpido. Otra técnica sería la quick chop, que utiliza las fuerzas verticales para fragmentar el núcleo. Se utiliza en capsulorhexis que son difíciles de visualizar, por ejemplo cuando se va a la rhexis, o en núcleos más duros y más grandes, cuando hay menos epinúcleo. Es una técnica, se introduce también la punta del FACO, se empala el núcleo, con la punta del FACO se hace una fuerza hacia posterior, que es bastante peligroso, digo, para empezar. Se hace una fuerza hacia arriba, por eso las fuerzas son verticales, se levanta el núcleo hacia anterior, y con el chopper se hace una fuerza hacia posterior para fragmentar el núcleo en dos. Otra técnica sería stop and chop, que es la más conocida de las técnicas de chop y la más utilizada de las técnicas de chop. Fue descrita la primera vez por el Dr. Paul Koch. Imprescindible una buena, como en todas las técnicas, yo creo que es imprescindible una buena hidrodisección, que facilita muchísimo toda la cirugía, y se puede utilizar con núcleos de diferentes consistencias. Es muy útil en núcleos muy densos y es una técnica muy utilizada. Se empieza a hacer un surco. El surco no tiene que ser tan profundo, tiene que ser como medio diámetro de la aguja del FACO. Luego se rota con el chopper, se rota el surco. Se hace una separación, se separa en 12 minúcleos la catarata, en 12 minúcleos, y luego se empala el heminúcleo inferior con el FACO, con la punta del FACO, y luego con el chopper se mete, como en la técnica de Nagahara, se mete el chopper por debajo de la capsulorhexis en la parte inferior, y se fragmenta el núcleo tirando hacia superior, tirando y haciendo una fuerza de separación para fragmentar el núcleo. Se repite este procedimiento hasta sacar todos los fragmentos. El FACO slice es también es una técnica, es una variante de stop and chop. Utiliza como segundo instrumento un manipulador que es más seguro. El riesgo de dañar la cápsula es menor, porque utiliza el manipulador y necesita una capsulorhexis más grande. Y es empalar el núcleo, entrar con el manipulador y tirar del núcleo hacia arriba, y con el manipulador hacer una grieta, hacer una fisura, una fractura en el núcleo, y repetir este proceso hasta fragmentar la catarata y luego FACO emulsificarla. Las ventajas de las técnicas de chop es que las técnicas de chopping estabilizan más el núcleo entre la punta del FACO y el chopper, y las fuerzas son centrípetas sobre el núcleo, y hay menos riesgo de daño capsular, porque las fuerzas en las técnicas de esculpido separando son centrífugas, y se hace más presión sobre la zónula, y se puede emplear cuando hay defectos en la capsulorhexis anterior, y dan menos daño endoteliar porque utilizan menos ultrasonidos. Muy bien. ¿Dónde es esa foto? Es de Brașov, es de una ciudad de Rumanía. Muy bonita. Esa se llama la Iglesia Negra, es una iglesia evangélica. Muy bien. ¿Alguna pregunta al doctor Marín? Yo hice esta presentación más para nosotros, para los residentes que estamos empezando con el FACO, y a veces tenemos problemas como fragmentar el núcleo, porque
Por ejemplo, yo no hice nunca una técnica de chop, pero está bien. ¿Y chop eso qué es? No, es que no lo sé. Significa por eso pregunto. cortar, como... Pero la traducción es corte. Es cortar o es cortar de una forma tajante, si no sé cómo... sí, de trozar, no sé cómo... De trozar, sí. Bueno, yo suelo decir una cosa, que el papel todo lo aguanta. Yo cada vez que me pongo a operar una catarata es como un toro que me sale por toriles. Me muero de miedo, no sé qué hacer, no sé si hacer chop o chap o chip. Todo son complicaciones en mis manos. No sé. Me decía un amigo mío hace muchos años que el papel todo lo aguanta. Y entonces todo eso es muy fácil. Luego hay que tener la destreza. Está todo, ¿Qué pasa aquí cuando todos tienen todos este pseudo exfoliativo? ¿Qué es lo que pasa cuando son cataratas blancas y no dilatan? ¿Qué es lo que pasa con no sé qué? ¿Hacemos siempre eso o podemos variar un poco? Normal que podemos. Cada cirujano, dicen en los libros que cada cirujano se desarrolla con el paso de los años su técnica. La técnica que le vaya mejor, que es siempre una de los cirujanos más experimentados, que es una combinación de chop, de todas las técnicas. No es una técnica pura o no es una técnica que sea... A ese respecto tengo que decir que es impresionante, porque yo llevo 28 años como jefe de servicio y como opero yo, no opera nadie en el servicio. Quiere decir que soy totalmente transparente, que todo lo que opero yo no tiene valor ninguno. Es decir, es curioso, pero es que es una cosa curiosa de análisis. Análisis crítico para mí, ¿eh? No, tú no dijiste nada, pero lo digo yo. Quiero decir que es un análisis crítico para mí. Nadie opera como opero yo. No es que sea un buen cirujano, pero quiero decir que parece ser que cuando opero yo, todo lo que hago no tiene valor ninguno. Es una cosa curiosísima que lo he pensado y analizado muchas veces. Es decir, la técnica... Bueno, claro, sí, es bien cierto que me lleva bastante operar una catarata y entonces soy lento y tengo una serie de problemas de manipulación, etcétera, etcétera. Pero es una cosa digna de análisis, ¿eh? Pero no dije esto, jefe. No, pero lo digo yo, coño, porque estamos aquí, por eso lo digo. Si no es una crítica a ti, sí, es una crítica personal a mí, que quiere decir que no tengo capacidad ninguna de transmitir mis conocimientos. 4 minutos no es mucho. Yo puse esto más para nosotros, para los residentes, para por eso te quiero decir. Para encontrar soluciones cuando estás enfrente de la catarata y no sabes cómo fragmentar el núcleo, que a veces es difícil. Al principio creo que el primer paso es la capsulorhexis, y luego cuando pasas de la capsulorhexis encuentras la dificultad de romper el núcleo. Bueno, la capsulorhexis también es otra cosa que hay que hacerle una crítica en grados extremos. Pero claro, cuando uno se sienta, siempre tiene que tener capacidad crítica. Se hacen unas capsulorhexis pequeñísimas. ¿Qué ocurre? Que luego hay un desprendimiento de retina, no podemos ver la periferia. Sí. Queremos hacer un láser, no vemos, etcétera, 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 porque se pacifica. ¿Qué ocurre? Hacer una capsulorhexis grande conlleva un cambio de técnica quirúrgica, un cambio total de técnica quirúrgica. Por eso quiero decir que... Y luego una vez un cirujano dijo, claro, es que en nuestro hospital puede quedar para hacer cataratas especiales, así, que requieran hacer una capsulorhexis grande y tal. Y yo pensaba, ¿y eso qué es? No sé, en fin. Quiero decir que el papel todo lo aguanta. Sí. Y ellos dicen también que lo más importante es la hidrodisección. Me refiero en todas las técnicas de chop, sin una buena hidrodisección no... La hidrodisección es fundamental. Es fundamental, sobre todo para que no haya complicaciones. Sí. Complicaciones de rotura de cápsula posterior al ir a comer, al ir a limpiar, etcétera, etcétera. Pero es fundamental hacer una buena hidrodisección. Yo no lo sé si... Bueno, bien, muy bien, muy bien. Lo cierto es que los residentes salen del servicio operando la catarata de maravilla y haciendo sesiones de 7 cataratas.